Muchas gracias, hermano Pastor Abraham, y gracias al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a mi hermano apóstol y padre espiritual, el apóstol Sergio Enríquez. Bendiciones para todos los ministros del Señor y para todo el pueblo del Señor que están conectados esta mañana al estudio de la palabra, a la escuela profética. El tema que el Señor me ha dado para compartir en esta mañana tiene como título las palabras de un verdadero profeta. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Quiero orar, Padre Celestial, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que glorifiques tu santísimo nombre, que derrames tu gracia, tu amor y tu misericordia, que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Dios bendito, por tomarnos en cuenta en este evangelio tan precioso, tan maravilloso, Dios bendito, y en esta escuela que tú has dado por el Espíritu, Señor, al ministerio al cual nosotros pertenecemos. Pero que no sea la bendición solo al ministerio, Dios bendito, sino a todo el cuerpo de Cristo, para honra y gloria de tu santísimo nombre. Te damos gracias, amén, Señor, y amén. Bendito el nombre del Señor. Para iniciar, quiero leer esto que apunté ahí, y dice: la profecía de los verdaderos profetas. La profecía del verdadero profeta es impactante y produce frutos abundantes. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, vamos a ir a segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Y dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Mire qué tremendo mensaje que dio este profeta Azarías, bendito el nombre del Señor, que era un varón de Dios, ungido por el Espíritu Santo, que sale al encuentro del rey Asa, rey de Judá, y le da un mensaje tajante, un mensaje contundente que Dios en su misericordia estaba enviando, porque la condición espiritual del pueblo realmente estaba mal. Era un tiempo de crisis tremenda. Bendito el nombre del Señor, lo cual vamos a ver más adelante. Pero vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme. Debemos de estar atentos a la voz del Señor, a la voz del hombre que Dios pone para hablar. Bendito el nombre del Señor. En este caso, la cabeza de nuestro movimiento, Dios le da una palabra contundente, apostólica, profética, y de los 5 ministerios con esa unción poderosa y maravillosa. Si estamos atentos nosotros a la voz de Dios a través del ministro que nos está cubriendo, vamos a ser bendecidos y nos vamos a encauzar en la línea del Espíritu, como Dios es su deseo y como Él anhela que nosotros estemos en el mismo sentir del Señor, porque dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. O sea, Jehová estará con aquellos que aman su palabra, que reciben la palabra, que reciben la visión de Dios, que reciben la guianza del Espíritu, que se meten en el orden y que están en el temor reverente del Señor. Veamos algunas cosas que vamos a ver aquí más adelante. Asa fue tercer rey de Judá y reformador de las costumbres del pueblo. ¿Pero por qué lo fue? Por la voz de Dios a través de Azarías. Reinó 41 años, del año 911 al 870. Bendito el nombre del Señor. O sea que al cumplir los 40 pasó la prueba
Lo probó Dios y bendito Dios salió aprobado. Eliminó los ídolos. Dios le habló a él y él tomó muy en serio lo que Dios estaba hablando para transmitírselo al pueblo. ¿Cómo es que Dios se dirige a la cabeza, al líder? Bendito el nombre del Señor, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Abraham. A Moisés Dios le dio la visión, le dio la palabra, le dio los mandamientos, le dio la ley y él la hizo que se impartiera esa palabra a los líderes, a los sacerdotes y hasta el primero y el último del pueblo. Y dice, eliminó los ídolos que habían introducido sus antepasados y favoreció el retorno del pueblo a la adoración del verdadero Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hizo que el pueblo se volviera a la adoración. Lo mismo que hizo Elías cuando derrotó a Baal y a sus profetas, e hizo volver el corazón del pueblo hacia el Señor, que seguían a Baal, pero que le voltearon la espalda ahora con el impacto de la palabra a Baal y se van para postrarse ante el Señor y para adorarlo. Si algo Dios está buscando de su pueblo es que lo adoremos en espíritu y en verdad. Él viene por una iglesia, por un pueblo, por un equipo de pastores y de ministros primarios que somos adoradores y que debemos de ser adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Viene por la iglesia que está enamorada de Cristo, una iglesia que ya no piensa en nadie más sino en Jesucristo. Cristo es ocupa el lugar más importante del corazón. Entonces dice, hizo que el pueblo se retornara a la adoración del Dios verdadero. Hizo un censo de la población. Fortificó las fronteras, rechazó victoriosamente a los invasores. Mire el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo provocó todo esto. Fue impactante. Le sucedió su hijo Josafat, hasta dejó de heredero a su hijo en el trono, y esa es una bendición. Y no porque él quería, sino porque Dios así lo quiso. Mateo incluye entre los antepasados de Cristo a Asa y a Josafat. Qué bendición que estén entre la genealogía de Cristo estos varones benditos de Dios. Mire esto, es un resumen. El reinado de Asa reinó 41 años, eliminó la idolatría. Qué cosa más linda, y ese es un reto que nos hace el Señor a nosotros en estos días, a los ministros y al pueblo del Señor. Eliminar todo lo que apesta a idolatría, todo lo que es idolatría, sea a ídolos, a imágenes, a hombres, a nombres, lo que sea. La idolatría es abominable al Señor y trae como consecuencia que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación a causa del pecado de la idolatría. Si algo abomina el Señor es la idolatría. Hizo volver al pueblo a la adoración al Dios verdadero. ¿Qué más hizo? Hizo un censo de la población. También lo hizo David, pero Dios no se agradó del censo que hizo David. Quizá porque no era el momento ni Dios le había dicho. Pero Dios no desaprueba el censo que hizo el rey Asa. Fortificó las fronteras. Mire qué tremendo es fortificar las fronteras. Nuestro apóstol nos ha enseñado acerca de que nosotros los ministros somos llamados a cercar a la iglesia, a poner un cerco en la iglesia de protección, con un celo santo dado de parte del Señor para bendición del pueblo, para seguridad del pueblo. Bendito el nombre del Señor. Esa es nuestra tarea, cercar al pueblo. Bendito el nombre del Señor por el amor que le tenemos al Señor y a la misma iglesia. Expulsó a los invasores, demonios, espíritus inmundos, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas.
hay que expulsarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ha dado la autoridad. Y le sucedió en el reinado su hijo Josafat. ¡Qué bendición! Realmente que Dios nos ayude a llevar a cabo un ministerio y una tarea ministerial donde el Señor se glorifique, se agrade de nosotros, y que cuando partamos nosotros, nuestros hijos tomen la estafeta y no claudiquen, sino que sigan adelante en lo que se ha luchado, trabajado y llevado a cabo. Que Dios nos conceda esa bendición y esa misericordia. Dice que las generaciones desde Abraham hasta Cristo, usted lo sabe, pero lo vamos a leer porque en estas generaciones fue tomado en cuenta Asa y también Josafat. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David a la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Mire cómo Dios se mueve en el 7, en el 7 y en el 7. Porque Dios es un Dios perfecto. Y Dios es un Dios de perfección. Y Dios nos llama a nosotros a alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Asa y su hijo Josafat son contados en la genealogía de Jesús. Dice Mateo 1:7, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Mire qué tremendo, qué tremenda familia, con un linaje escogido, con un llamamiento tan especial que hasta son tomados en la genealogía del mismo Señor Jesucristo, del Cristo de la gloria. Bendito sea su santísimo nombre. La importancia de tener paternidad, porque se habla, dice Azarías, hijo de Obed, Josafat, hijo de Asa, y bendito el nombre del Señor, que se menciona siempre. Fulano de tal, hijo de tal. Bendito el nombre del Señor. Siempre se menciona en la Biblia el nombre del Padre, porque nosotros no podemos vivir sin paternidad espiritual. Ya tenemos la paternidad de nuestro espíritu, que es el Padre de nuestro espíritu, bendito el Padre celestial. Y tenemos la paternidad de nuestro cuerpo, que es nuestro Padre en familia. Pero ¿dónde está la paternidad espiritual? ¿Quién cubre nuestra alma? ¿Quién puso su paternidad sobre nosotros para que no tengamos una alma huérfana que está sufriendo, que está con un vacío en lo profundo de su ser? Porque el huérfano sufre muchas veces menosprecio, deshonra, rechazo, hambre, frío, angustia, desesperación, enfermedades, tantas cosas que hay para los huérfanos. Pero Dios dice: yo soy padre de huérfanos y defensor de viudas en mi santa morada. Así que Él ha puesto padres espirituales. Y dice, Azarías era el hijo de Obed. Dice, Azarías, el que escucha al Señor. Mire qué tremendo. Por eso cuando profetizó, no profetizó con sus palabras, no profetizó con su fuerza, no profetizó de acuerdo a lo que él creía, porque él oyó y recibió la voz del Señor, porque su mismo nombre dice el que escucha al Señor. Pero era hijo de un gran hombre llamado Obed, y Obed es siervo, es trabajador, es un hombre que le sirve al Señor. No cabe duda que el ejemplo de Obed para Azarías fue clave para la bendición en su ministerio. Y se menciona también a Asa, y dice que Asa era médico. Bendito el nombre del Señor. Judá también es mencionado y quiere decir alabanza. Dios es alabado, confesión. Y se menciona a la tribu de Benjamín, los hijos de la mano derecha o diestros. Bendito el nombre del Señor. Para ellos fue el mensaje. Para la tribu de Judá principalmente, para el rey Asa y su familia, y para el pueblo del Señor. Fue un mensaje verdadero de Dios,
que conmocionó el corazón de Asa y por consecuencia a todo el liderazgo y a todo el pueblo de Israel. Bendito el Señor. Necesitamos en estos días esa voz de Dios, esa palabra, esa unción que viene del Señor para oír la voz. Bendito del Señor, la voz del Señor, que nos impacte, que nos conmueva. Bendito el Señor. Dice en segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas 15, 3 y 4, que muchos días había estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Mire qué caos viene cuando no hay sacerdote. Qué caos viene cuando no hay enseñanza, cuando no hay palabra. Remontémonos a los tiempos del sacerdote Elí, que dice que la lámpara estaba a punto de apagarse, que no había con frecuencia visión, que escaseaba la palabra. ¿Cómo entonces se puede esperar una restauración de la iglesia, una visitación extraordinaria de Dios, si todo avivamiento, si toda visitación gloriosa del Señor viene en base a la palabra revelada que Dios manda a sus siervos tipo de Moisés, que son los que reciben la visión para trasladarla al pueblo? Hablan de parte del Señor. Si escasea la palabra, si no hay visión ya con frecuencia, si la lámpara está a punto de apagarse, hay caos en la obra, hay miseria en la obra, hay pobreza en la obra. Se ha quedado la obra como una religión más. Una religión que tal vez tiene el nombre de iglesia evangélica, pero es una religión evangélica. Y el evangelio del Señor Jesucristo, lo sabemos que no es religión, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Es poder de Dios. Y ese poder viene por la palabra revelada. Recuerdo un dicho del apóstol, de nuestro apóstol Otoniel Ríos Paredes, que tenía sobre su escritorio. Y decía, cuando uno se sentaba ahí, iba a una reunión con él o a visitarlo, decía en ese dicho, bendito el nombre del Señor, todo avivamiento es producido por la palabra revelada por el Espíritu Santo del Señor. Y el avivamiento permanecerá mientras haya palabra revelada. O sea que si no hay palabra revelada, si no hay visión con frecuencia, si la lámpara está a punto de apagarse, no se puede pretender tener un avivamiento, porque eso sería pura escándalo humano, pura bulla, puro humanismo, aparentando lo que no se tiene. Pero en la condición lastimera en que se encontraba el pueblo, cuando en su tribulación, qué tremendo, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron. Porque esa había sido la profecía de Azarías: si me buscan me hallarán. Bendito el nombre del Señor. Y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Y Dios tuvo misericordia de ellos y mandó restauración. En tiempo de caos, Dios envió restauración. ¿Y qué fue lo que produjo esa restauración y ese avivamiento? La palabra revelada de Dios que vino del cielo y que llegó al corazón del líder más grande de la tribu de Judá, que era Asa. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que no había en ese tiempo ley. Y la ley es el conjunto de preceptos que provienen de la voluntad de Dios y que han sido manifestados por una revelación. En las escrituras hebreas, la palabra ley se traduce principalmente del término hebreo Torah, término relacionado con el verbo yará, que significa dirigir, enseñar e instruir.
Damos gracias al Señor que Dios se ha acordado de nosotros y nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha dirigido. No nos ha faltado la palabra por su misericordia bendita. Tenemos palabra de Dios y esa palabra atesorémosla en nuestro corazón y hagámosla rema en nuestra vida, en nuestra familia, en la congregación o congregaciones que Dios nos ha dado a pastorear y a cubrir para que se cumpla el propósito bendito del Señor. Que las obras que Dios nos ha dado y la obra de Dios tenga visión con frecuencia, que la lámpara de 7 brazos esté encendida las 24 horas del día y que haya palabra revelada. Bendito el nombre del Señor. La enseñanza de la palabra yará. Es una palabra hebrea 3384 del diccionario Strong y dice que es una raíz y quiere decir fluir como agua. Bendito el nombre del Señor. Disparar una flecha, apuntar, destacar, enseñar, asaetear, abatir. Pero mire, enseñador, habla de enseñar y de enseñador de flechero. También bendito el nombre del Señor. Y muchos conceptos, pero está el concepto de maestro. Qué lindo que el Señor bendito ha dejado el ministerio magistral y que cada pastor, como hemos sido enseñados, tiene la carga, la devoción, la comisión del Señor, no solo de pastorear y apacentar. Por eso cuando dice que Él constituyó a los 5 ministerios, dice, y Él puso primero a los apóstoles, profetas, evangelistas, y de último dice pastores y maestros. No dice solo pastores, ni dice solo maestros, pastores y maestros. Bendito, eso no quiere decir que sean 4 ministerios como algunos lo quieren poner como doctrina. Son 5 los ministerios, pero cada pastor tiene la bendición también de ser maestro. Tribulaciones y no tenían paz. Segundo libro de Crónicas 15:5 y 15:6. Y en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Paremos un momentito aquí y veamos la condición que vive el mundo actualmente. La condición es caótica. La iglesia, bendito Dios, el Señor nos tiene bendecidos, nos tiene cubiertos con sus alas. Y en este tiempo de pandemia, que ya van casi 2 años, hemos visto la provisión espiritual, la provisión material. Hemos visto su respaldo, su visitación, su gloria, su bendición y muchas cosas maravillosas que recibimos de parte del Señor. Pero el mundo no está así. En el mundo hay caos económico, social, político, moral, educacional. Mira, hermano, el mundo está hecho pedazos. El mundo está, así como lo dice, está en tribulaciones y sin paz. Uno al viajar se da cuenta, hermano, toda la gente con mascarilla en los aeropuertos, chequeándolo a uno para ver si no es portador del virus. Y es una cosa, es una intranquilidad que tienen a causa de lo que se vive en el mundo. Pero nosotros somos portadores de paz y llevamos la paz y vamos confiando en el Señor. Pero se han cerrado negocios, se han cerrado empresas, la economía se ha resentido. Hermano, la situación que está viviendo el mundo es tremenda. Pero la iglesia es la sal de la tierra y los ministros, los delegados de Dios para hablar la palabra a la iglesia primeramente y al mundo entero. Por eso Dios habilitó las redes sociales
para que su palabra no esté encerrada en 4 paredes de la iglesia, sino que salga al norte, al sur, al este y al oeste, y que llegue hasta los confines de la tierra, porque hay hambre de la palabra en la tierra, y Dios tiene mucho pueblo que lo tiene predestinado y lo tiene escogido para esta salvación tan grande. Así que, por ejemplo, hoy que estamos predicando a través de estas redes sociales, el mensaje no lo está oyendo solo la iglesia, el mensaje no lo estamos oyendo solo los ministros del ministerio, lo están oyendo miles de personas. Bendito el nombre del Señor, y que la palabra llegue y los alcance para la gloria del Señor, porque si el mundo está en desorden, el mundo está en caos moral, caos espiritual, está en miseria espiritual el mundo, y en la condición pecaminosa como en los días de Noé y como en los días de Lot, la palabra va a marcar la diferencia. Pero ¿qué palabra? La palabra revelada, con la lámpara encendida y con visión con frecuencia, va a marcar la diferencia en ese mensaje que lleva vida, que marca restauración, restitución, recuperación, vida abundante. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos esa palabra, y tenemos visitación de palabra en este tiempo, y le agradecemos al Señor que Él nos ha estado bendiciendo grandemente. La palabra profética ministra ánimo. Bendito el Señor. Segundo libro de Crónicas 15:7. Mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Esto es para nosotros los ministros y para nosotros la iglesia. Si el mundo está como está, es por su pecado, y oramos para que el Señor los rescate y los salve. Pero a nosotros nos dice el Señor: mas vosotros esforzaos y no desmayéis, que no decaiga vuestro ánimo a causa de lo que vemos a nuestro alrededor en el mundo, que no decaiga nuestro ánimo, sino tomemos fuerzas en el Señor, en el poder de su fuerza, de su Espíritu Santo y en su palabra bendita, porque hay recompensa para vuestra obra, o sea, la obra que estamos llevando a cabo en este tiempo caótico que vive el mundo. Tiene una gran recompensa de parte del Señor, porque estamos siendo luz en medio de las tinieblas, porque estamos trayendo vida a la gente que está en una condición de muerte, en una condición de miseria. Les estamos trayendo la riqueza de Dios y la abundancia del Señor. En una condición de tiniebla, les estamos trayendo luz y revelación. En una condición desesperada, les estamos trayendo la esperanza en Cristo. Cristo es nuestra esperanza. En Él tenemos puesta nuestra fe, y en Él está nuestra confianza. En Cristo, fe en Cristo, esperanza en Él y confianza en Él, para que se agrade de nosotros, que somos los obedientes en esta tierra, que hemos oído su voz y que estamos prestos a decirle: heme aquí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando le creemos a Dios, segundo libro de Crónicas 15:8, y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó, recobró fuerzas, tomó ánimo, tomó vida, se esforzó y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá, mis amados hermanos. Entonces había una causa por la cual la situación estaba como estaba en ese entonces. Estaba lleno de idolatría. La tierra estaba llena de idolatría, el pueblo metido en la idolatría. Y con esa palabra que Dios le da, cobra ánimo y quita los ídolos abominables de toda la tierra de Judá. Habían ídolos abominables en la tierra de Judá, y Judá quiere decir alabanza. ¿Cómo es posible que dentro de la alabanza haya idolatría y hayan ídolos?
que se admire al líder de alabanza como un ídolo, al cantante como un ídolo, al artista como un ídolo. Dios ni tiene artistas, Él tiene salmistas. Dios ni tiene líderes, tiene siervos. Bendito el nombre del Señor. Por eso benditos aquellos grupos de alabanza que tienen cobertura y están metidos bajo autoridad y están en un orden establecido por Dios, porque ahí no tiene cabida la idolatría. Bendito el nombre del Señor. La alabanza tiene que estar pura, tiene que estar limpia. Dice, y de Benjamín también. En Benjamín había idolatría, en la región montañosa de Efraín. Entonces restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Mire qué cosa tremenda. Restauró el altar. O sea, el altar no estaba restaurado. El altar estaba inactivo. El altar estaba en ruinas. Y estamos hablando del altar del templo, a donde llegaba el pueblo. Y ahora ya no llegaba porque estaban en idolatría. Pero en esta restauración que se produjo, el pueblo tenía que llegar. Porque cuando se enciende el altar con el fuego divino del Señor, el pueblo va donde hay altar encendido. Si una iglesia no tiene altar encendido, ni porque se les ponga lo que se les ponga para llamar a la gente no va a llegar. La gente va a llegar donde hay altar encendido con fuego de Dios. Bendito el nombre del Señor. Restauró el altar, bendito el nombre del Señor, donde se invoca el santo nombre del Señor, donde se ora, donde se clama, donde se ejerce un sacerdocio. No se podía ejercer el sacerdocio, ni se puede ejercer el sacerdocio si no está levantado y restaurado el altar. Bendito el nombre del Señor. Hay un altar personal que está en nuestro corazón de cada uno de nosotros y debe de ser restaurado, darle el primer lugar de la gloria, amarlo sobre todas las cosas, bendito el nombre del Señor, y tener nuestra vida en el primer amor. El primer amor es más importante que cualquier otra cosa. Que hagamos obras aquí, obras allá, son buenas las obras, porque el Señor va a calificar las obras, pero más importante es el primer amor en el corazón de nosotros los ministros y en el corazón del pueblo. Dice, Asa cobró ánimo y se fortaleció. Mire la palabra ánimo, la palabra Kahasak 2388 del hebreo. Bendito el nombre del Señor. Es una raíz primaria y dice fijar en, atrapar, agarrar, ser fuerte. Bendito el nombre del Señor. Fortalecerse, curarse, reparar, fortificar. Y hay muchos significados que nos llevarían mucho tiempo y muchos conceptos de leer. Pero está la palabra restaurar. Y ahí entraría la palabra restitución, recuperación, restauración. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Ídolos e idolatría. Mire lo que es la palabra ídolos en el griego. La palabra shikutz, palabra 8251 del hebreo. Dice, algo nauseabundo, sucio, inmundo. Especialmente la idolatría, un ídolo abominable, abominación, ídolo, inmundicia, cosa repugnante. Pero a mí me llama la atención que dice que es algo nauseabundo y sucio, causa náusea, la idolatría. Yo no sé cómo la gente está metida en la idolatría, idolatran ídolos, idolatran personas, se idolatran a ellos mismos, idolatran un ministerio. ¿Qué cosa? Dice que es nauseabundo. Delante de Dios es sucio y es inmundo. Reprendemos proféticamente todo espíritu de idolatría, toda potestad de idolatría, y la atamos y la ligamos y la lanzamos al abismo de las tinieblas donde tiene su lugar. Pero la obra tiene que ser limpia de la idolatría, de los ídolos, y el nombre del Señor tiene que ser puesto en alto, y la adoración es solo a Él. Por eso los cánticos tienen que estar certificados por Dios y por un ministro que tiene Urim y Tumim, en ese caso el apóstol, que nos cubre
para discernir los cantos, porque hay cantos que lo que menos exaltan es el nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que exaltan al hombre, exaltan muchas cosas, pero la adoración, la alabanza y la adoración es al Señor. La rebelión y la desobediencia. En 1 Samuel 15:23 dice, rebelión es un pecado tan grave. Esta es la BL 95. Rebelión es un pecado tan grande como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría, ya que rechazaste la palabra de Yahvé, de Jehová, hecha de la realeza, te quita el trono, le dijo el Señor a Saúl, porque Saúl no honró al Señor. En su corazón él tenía metida la rebelión y la desobediencia, y entonces prácticamente espiritualmente estaba en la condición de un brujo y en la condición de un idólatra, y el Señor no podía compartir su gloria con él. Lo tuvo que quitar y poner un hombre conforme a su corazón en el reinado de Israel, y ese fue el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, llamado también el dulce cantor de Israel. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Si Dios está con nosotros, muchos se agregarán. Segundo libro de Crónicas 15:9, y reunió a todo Benjamín y a todo Judá y Benjamín, y a los de Efraín, Manasés, que residían con ellos, porque muchos de Israel, oiga, se pasaron a él cuando vieron que el Señor, su Dios, estaba con él. Viene el tiempo en que Dios va a llevar mucha gente a nuestras congregaciones. Recordemos que estamos en la recta final antes de la iglesia. Estamos en un proceso de preparación, de santificación, de purificación, para que cuando venga el Señor, todo nuestro espíritu, toda nuestra cuerpo sean hallados irreprensibles a la venida del Señor. Bendito el nombre del Señor. Pero estamos en un proceso. Pero en este proceso que estamos de preparación antes de la venida del Señor por su amada iglesia, se van a agregar muchos a nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros y se va a agradar de lo que estamos haciendo, de lo que estamos enseñando, de la alabanza, de la adoración, del culto que le ofrecemos al Señor, que somos celosos. Entonces muchos, dice, se pasaron a él cuando vieron que el Señor, su Dios, está con él. Hermano pastor, que me estás oyendo en esta mañana, bendito el nombre del Señor. Tal vez te has afligido porque tienes poquitos miembros, o porque con esta pandemia algunos o muchos ya no perseveraron, se debilitaron y se quedaron, perdieron el paso que llevaban. No te preocupes, sigue fiel, esfuérzate, cobra ánimo, oye la palabra del Señor, honra a Dios, entra en el orden. Acata lo que Dios está diciendo por medio de nuestro Moisés, la visión que nos ha dado y la palabra que nos ha impartido. Hagamos eso, celosos, y Dios va a agregar mucha gente que va a llegar cuando sepan que hay un altar encendido y restaurado en nuestra congregación, en nuestro ministerio, y cuando sepan que hay palabra revelada. Ya la gente está cansada de fábulas, de cuentos, de mentiras, de engaños, de doctrinas, de demonios, de doctrina, de error. Dios va a despertar el hambre, y eso es profético. En los últimos tiempos Dios va a despertar hambre espiritual, y van a correr, dice el profeta Jeremías, el pueblo correrá de las ovejas y subirán a lo alto de Sión, harán gritos de júbilo. el tiempo del florecimiento de nuestra vida, y el florecimiento
de las congregaciones que Dios nos ha asignado o congregación que Dios nos ha asignado. Viene el tiempo del florecimiento. Como profeta de Dios lo declaro y lo digo bajo la unción del Señor, que viene un florecimiento, y cuando hay florecimiento hay fructificación. Así que viene una gloria del tiempo final. Bendito el nombre del Señor, que va a ser grande y la vamos a experimentar. Va a ver encenderse en fuego la iglesia. ¿Por qué? Por la visitación del Señor, por el derramamiento del Espíritu Santo. Mire, yo creo en lo personal y siento en mi espíritu que el año que viene es un año del derramamiento del Espíritu Santo, que es un año donde se va a iniciar un avivamiento que ya no va a terminar hasta que seamos levantados. Viene, pero eso lo va a producir la palabra revelada, la lámpara encendida de siete luces y la visión con frecuencia. Bendito el nombre del Señor. Lo va a producir la palabra revelada. Viene una visitación. Yo no puedo decir, pero la proclama que viene es gloriosa y la sabremos entre unos días, y estamos orando para que Dios bendiga a nuestro apóstol con esa proclama. Y oiga, esa proclama no es solo para Ministerio Ebenecer, es para lanzarla al mundo entero, al norte, al sur, al este y al oeste, porque es una proclama que no es del hombre, es una proclama que es de Dios y llegará hasta los confines de la tierra. Que Dios ponga en la boca de nuestro apóstol un shofar, estoy hablando espiritualmente, para hacerlo sonar el día de la proclama, y que marque, esa proclama va a marcar un tiempo de gloria que viene sobre la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando son quitados los ídolos, nuestras ofrendas son gratas. Segundo libro de Crónicas 15, 10 y 11. Se reunieron pues en Jerusalén, y en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa, y aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían traído. Oiga, eso ya no se hacía. Si había un caos, si no había altar, si el sacerdocio no estaba vigente, si no estaba activado y ungido el rey que estaba. Pero ahora las cosas cambiaron, bendito el Señor, cuando se quitan los ídolos, cuando se abomina el pecado, cuando se limpia la obra, bendito el nombre del Señor. Entonces viene la bendición de Dios y el pueblo ofrenda. El pueblo que ya no ofrendaba, ofrenda, porque Dios los ha bendecido. Dios nos va a bendecir con riqueza espiritual y también con riqueza material y económica. Buscar al Señor con todo el corazón. Segundo libro de Crónicas 15, 12 y 13. Hicieron pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Que Dios bendiga a nuestro apóstol en el nombre de Jesús por llamarnos a la oración. Y esa oración ha sido clave para lo que está sucediendo, para que Dios esté enviando la palabra que está enviando el Señor tan contundente. Bendito el Señor. Yo no sé, hermanos, pastores y ministros y pueblo de Dios, que nos hemos dado cuenta que los días jueves de estudio, en el estudio apostólico que da nuestro apóstol, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la palabra ha sido contundente y nos ha llamado al orden, nos ha exhortado, de alguna manera nos ha jalado un poquito para que nos acerquemos más al Señor. Esa palabra, ¿por qué será que Dios está hablando así, de esa manera? ¿No será que es un mensaje apostólico y profético, y llamando principalmente a las cabezas, que son los 5 ministerios, para que nos arreglemos como debemos de estar arreglados con Dios? Porque de esa manera se arreglará también el pueblo. Una cabeza bendecida, un cuerpo bendecido. Un sacerdote bendecido, ovejas bendecidas. Bendito el nombre del Señor. Así que hay palabra que nos está llamando al orden, a volver. Y eso es porque se va a encender un fuego del Señor si le hacemos caso. Buscaron al Señor de todo corazón, y que todo el que no buscara al Señor, Dios de Israel, moriría.
ya fuera pequeño o grande, hombre o mujer. No hablemos de muerte física, hablemos de muerte espiritual. Si no hay búsqueda, si no hay comunión, si no hay entrega, si no muere el hombre viejo, tampoco hay vida de resurrección. Dice que habría muerte para el que no buscara al Señor. O sea, si no buscamos al Señor, va a haber muerte espiritual, sin sentir la presencia de Dios, sin apreciar en lo que Dios está dando, recibir los remas, recibir la bendición que Dios nos está dando. Cuando tenemos comunión con Dios, vamos a tener comunión también con nuestros hermanos. Si tenemos comunión con nuestros hermanos, tendremos comunión con Dios. Y en la comunión con Dios cuenta grandes bendiciones. Segunda de Crónicas 15, 14 y 15. Además juraron al Señor con gran voz, con gritos, con trompetas y con cuernos. Mire qué tremendo esto, hermano. Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento. Imagínense, prácticamente como una proclama. Dice que juraron al Señor con voz en alto, con gritos, con trompetas y con cuernos. Y después dice, y todo Judá se alegró en cuanto al juramento. Preparemos nuestro corazón para la proclama que ya Dios dio por su espíritu y que la tiene en su siervo, en su espíritu, en su corazón, acariciándola para soltarla, porque Dios se la dio para bendecir a miles de miles de miles. Y eso dice que trae alegría, no tristeza, no muerte sino vida, no enfermedad sino salud. Para la iglesia viene salud, salud espiritual y salud física. Bendito el nombre del Señor. Y le habían buscado sinceramente. Y el Señor les dio tranquilidad. Eso es paz, eso es reposo, eso es descanso por todas partes. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Oiga, la escuela del Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es el ejemplo, el ejemplo máximo de humildad y de mansedumbre. Soy manso y humilde, no de labios, de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Él quiere que nos acerquemos a Él y que lo miremos a Él y que lo oigamos a Él y aprendamos de Él, porque no es fácil aprender a ser humilde y a ser manso. No es tan fácil, pero a los pies del Señor aprenderemos la lección. Bendito el Señor. Dice que hicieron juramento. Y la palabra juramento es Shabbat, la palabra 7650 del hebreo, raíz primaria, estar completo, pero usando solo como, dice, hacerse 7 veces uno mismo, jurar, declarar 7 veces. O sea, hacer un juramento es como hacer una declaración 7 veces, dar, exigir, juramentar, juramento. Jurar solemnemente. Bendito el nombre maravilloso del Señor. A Él sea la gloria. La diosa Acera era una de los ídolos abominables que Israel le rendía culto, pero fue quitada. Diosa femenina, cananea de la fertilidad, esposa de Baal. Su imagen fue venerada en Jerusalén, en Israel, en el templo de Baal, en Samaria. Su símbolo, también llamado Acera, era el árbol santo o tronco sagrado junto al altar. En Deuteronomio exige repetidamente que las aceras sean cortadas y quemadas, o bien que ni siquiera sean plantadas. Deuteronomio 16, 21, los libros sagrados y los profetas condenaron esta profanación del lugar sagrado como adulterio e infidelidad de Israel para con el Dios Santo. ¿Cuántos dan gloria al nombre bendito del Señor? Y mire, hermano, esto son fiestas paganas. Y en este fin de año, ya en esta semana hay fiestas paganas. Está Halloween, que el Señor los reprenda, el día de todos los santos que no son santos, y el día de los difuntos, y vuelven celebración y vuelven fiesta, y son fiestas
paganas, son fiestas de las tinieblas, donde el diablo reina y donde el diablo se goza, porque para él es el culto en esas celebraciones. Pero también se acerca el fin de año y es la celebración de la mal llamada Natividad o Navidad, que ya nos han enseñado que ni es la fecha correcta el 24 de diciembre y que eso no tiene nada bíblico. Por eso en la Biblia no está escrito nada respecto a la Navidad. Es una fiesta pagana, es una fiesta diabólica, es una fiesta confirmada por la iglesia idólatra, por la iglesia católica, pero sin embargo las misiones grandes y movimientos grandes espirituales, ahí están celebrando eso. Y eso es levantar un árbol de acera, y muchas veces lo ponen en el púlpito, cerca del púlpito, y lo iluminan, y eso es abominable delante del Señor. Pero se ha enseñado. Pero hay pastores que hoy ya no están con nosotros, que estuvieron desde tiempos del doctor Ríos y que ya están ahora como, digamos, independientes. Y ellos ya le han autorizado a sus ovejas que celebren la Navidad. Y han dicho desde los púlpitos cuánto tiempo nos privamos de tantas alegrías y de tanta fiesta, pero ahora ya nos dieron vía para celebrarlo. ¿Vía de qué? Vía del diablo, porque eso no es de Dios. Bendito el nombre del Señor. Aunque nos digan legalistas y aunque nos digan a nosotros extremistas, no celebraremos ninguna fiesta pagana, porque es darle la gloria al enemigo, y la idolatría quita la brillantez del evangelio, quita la gloria del Señor, y cuando se abomina y se saca toda esa basura, viene la gloria del Señor. Isaías 43 al 5. Una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto a ancho valle. Ahí está diciendo el Señor que se quite lo que no le agrada a Él, para que quede el camino listo para que se manifieste el Señor. Bendito el Señor. Entonces será revelada la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor? Es Cristo en su segunda venida, en el arrebatamiento, para venir a traer a la iglesia. Nosotros somos la voz que clama diciendo: preparemos en el desierto, en la soledad, camino al Señor. Que se bote todo monte sea quitado, todo collado sea lleno, lo escabroso se alice y lo abrupto se pula. Entonces vendrá la gloria bendita del Señor a nuestras vidas. Hay una voz que el Señor bendito está dando. Ya vamos casi terminando y quiero hacer una oración. Solo quiero leer este Salmo 119, 49 y 50, que comienza con la palabra Saín. Y Saín quiere decir, es una letra hebrea que quiere decir: Dios es misericordioso. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Nosotros estamos esperando en la palabra que Dios nos ha dado. Hemos sido instruidos en la palabra. Por eso nos estamos preparando para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. En Él estamos esperando. Él no va a fallar. Su palabra es infalible. Este es mi consuelo en la aflicción. Porque quiera que no, nos afecta un tanto ver la situación que se vive en el mundo. Tanto crimen, tanto pecado, tanta muerte, tanta violencia, tanta corrupción, pero está escrito que sería como en los días de Noé. Pero este es mi consuelo, a pesar de lo que yo puedo ver a mi alrededor, que tu palabra me ha vivificado. Dios de misericordia, a ti clamamos en este tiempo final, Señor. Antes de tu gloriosa venida, estamos orando. Dios bendito, queremos oír tu voz. Señor, queremos hablar, pero primero queremos oírte.
Porque así como decía nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, según oigo de mi Padre, así hablo. Y eso debemos de ser nosotros los profetas, según oímos del Señor, así hablar. Para que sea como la profecía de Azarías, que sea algo que impacte los corazones, que impacte las vidas, las familias, los hogares, las casas y aquellos que nos están oyendo, el pueblo del Señor y amigos que todavía no se han entregado a Jesucristo, que se impacten con el poder de la palabra revelada, que se impacten con lo que Dios nos ha dado en misericordia. Oramos para que Dios visite las distintas misiones y le llaman denominaciones. Nosotros no nos llamamos denominación, nosotros nos llamamos la iglesia del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Pero que Dios visite con revelación para que salgan de donde están metidos, donde han hecho cosas que a Dios no le agradan, programas de hombres, estrategias de hombres. Que Dios los ilumine, así como nos ha iluminado a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque te has acordado de nosotros y nos tienes en pie, con vida. Muchos han muerto en esta pandemia. Pastores que eran nuestros hijos y ovejas que eran nuestros hijos, los hemos despedido humanamente con lágrimas, pero también sabemos que están en un lugar de reposo gozándose para el día del Señor. Pero no ha sido fácil perder familiares amados, perder amigos que se han ido a causa de la pandemia. Pero ¿por qué el Señor nos ha dejado con vida a nosotros? ¿Por qué me ha dado vida a mí? ¿Por qué te ha dado vida a ti? ¿Por qué cayeron otros a diestra y siniestra y tú no? Porque Dios te ha llamado para ser un abanderado del Evangelio en este tiempo final. Que marques la diferencia entre todo el movimiento cristiano alrededor de la tierra. Que haya una voz profética, apostólica, pastoral, magistral y evangelística que salga por los confines del mundo, al norte, al sur, al este y al oeste, y la gente pueda oír que Jesucristo pronto viene. Hay quienes no saben que Cristo viene, que está a las puertas y están viviendo como estaba viviendo la gente en tiempo de Noé, en tiempo caótico, que los estaba llamando Dios para que entraran al arca y no quisieron. Así hay mucha gente que hoy está afanada en las cosas materiales, en la religión, en las costumbres, en las fiestas paganas. Pero eso no sirve para nada. Pero van a oír el mensaje y lo están oyendo. Que llegue con fuerza y poder y que marquemos la diferencia. No para enorgullecernos, sino para marcar la diferencia y honrar el santo nombre del Señor. A Él sea la gloria y la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bendiciones a todos los ministros y sus amadas familias. Hacemos una oración por la esposa de nuestro hermano Tito Pérez, que está enferma y está padeciendo, está muy delicada. Pero oramos creyendo que Dios la va a sanar. Yo le pedí al Señor, Señor, aparécete uno de estos días, tal vez por la noche. En las horas más altas de la noche, aparécete en el cuarto de tu sierva, y mejor si tu siervo está ahí presente y entras como has entrado en otros casos, Señor, para poner tu mano sobre ella y sanarla, y que los médicos se queden asombrados de ver que se durmió en la noche o que pasó la noche y estaba grave, pero que amaneció totalmente sana, pidiendo de comer, pidiendo de beber y dándole gracias al Señor que ha hecho un milagro. Cristo puede entrar a esa habitación del hospital y entrar y derrotar al mismo diablo y a la potestad llamada muerte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios los bendiga a todos, y le doy gracias al Señor por su misericordia, y a mi hermano amado apóstol y padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.